sucesivamente. Tal vez hay personas que son cantantes y su propósito tal vez no era ese, y se deprimen también, y así sucesivamente. Sí. Porque es que han elegido un chamán que no es el de ellos. Exacto. Por ejemplo, había una mujer, una muchacha, una niña, que esa niña estaba como la Biblia que dice un árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el mismo Dios dijo, no quiero que comas todavía. O sea, Él lo puso ahí para que el hombre comiera en un determinado tiempo. Pero Él le dijo, no lo comas ahora porque el día en que lo comas vas a morir. No lo comas ahora. Entonces, Yori Guzmán de este lado. Ayer o la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es las emociones. Hoy venimos con un tema muy profundo y es sobre el mal que habita en ti. El mal que habita en el ser humano. Quizá usted dice, no, es Satanás. No, Satanás está muy lejos de ahí. Hay muchos rabinos que dicen que el ego, cuando tú tienes ego, tiene a Satanás. Y eso es prácticamente el Satanás que uno tiene dentro, es el mismo ego. Vamos a hablar un poco sobre el mal que habita en ti. Pero primero suscríbete a este canal, dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo voy a subir un video. Entonces, señores, estamos con Ángel. Ángel, ¿qué tú piensas sobre ese tema, sobre el ego que hay en el ser humano ahora mismo? En primer lugar, el mal. El mal es aquella inclinación que sienten las personas hacia acciones. En nuestra vida está lo que es la bondad y el mal, el bien y el mal. Pero la persona se inclina más por el mal, porque el mal le produce en sí más pasión, siente la persona hacia el mal, se siente más complacido con el mal que con el bien. Porque para hacer el bien, a veces tienen que hacer muchas cosas, como por ejemplo, prohibirse de muchas acciones, tomar límites, y a las personas se les hace más fácil realizar acciones las cuales consideren que no tengan ningún tipo de límite. Nosotros decimos siempre, le echamos la culpa a un ser espiritual acerca de nuestras acciones, acerca de lo que hacemos. Como por ejemplo, cuando hacemos algo mal, decimos, no, eso fue impulsado por el mismo Satanás, por el mismo diablo. Igualmente cuando alguien nos hace algo, esa persona inclinada, no. Esa persona se dejó guiar por su emoción maligna que hay dentro de sí. O sea, esa persona sintió más inclinación por hacer el mal que por hacer el bien. O sea, que ese mal que hay entre nosotros lo catalogamos como diablo o Satanás. Exacto. Pero en realidad, o sea, en pocas palabras, Satanás como... O sea, el Satanás que nosotros conocemos, que creemos, o sea, ese Satanás no existe. En cierto punto no como nosotros lo conocemos. Ok, entiendo. Nosotros tenemos en sí, porque decimos que el mal lo trae Satanás, pero en realidad el mal está aún, todas maldades, todas malas emociones están dentro de nosotros. Nosotros decidimos en cualquier momento utilizarlo. Ahora, puede que sí hayan influencias espirituales que nos impulsen a tomar esas acciones y a ponerla en práctica, pero en realidad ya todo eso está en nosotros, porque es por el conocimiento. Cuando la persona quiere el conocimiento de algo, la persona lo que toma el acceso a tenerlo. Cuando toma acceso a tener esa acción, entonces ahí es donde se forma. Un ejemplo, si una persona nunca hubiese mentido en su vida, esa persona todavía no conoce la mentira. Pero en el momento que esa persona se ve en la necesidad de salvarse diciendo algo incierto, ahí en esa persona se abre el conocimiento de ese mal. Así es que se va abriendo el conocimiento de la persona. La persona, según vaya viendo la necesidad de utilizar el mal que está dentro de él, pero que aún no lo conoce, entonces ahí es donde se va abriendo las puertas del mal. O sea, el mal nace en la misma persona. El mal no viene de ningún otro sitio. El mal está en nosotros. Ahora nosotros somos los que tenemos que decidir hacer, tomar la mejor acción. Porque
aunque veamos el mal, nosotros podemos decidir no tomarlo. Aunque nosotros sepamos que podemos, un ejemplo, mentir, que podemos adulterar, fornicar, hacer cualquier otra acción, nosotros podemos decidir no hacerlo simplemente. Ok. Hubo una parte, escúcheme mi hermano, que usted mencionó y fue la parte del ego. El ego es lo que es otra emoción que hay en nosotros, que es lo que nos hace cometer acciones malignas del mal. Porque cuando nos llenamos del ego, se elimina algo en nosotros que se llama humildad. La humildad es aquella acción que nos hace a nosotros poder en cierto punto incluir a los demás en nuestra vida, que nosotros podamos pensar en las otras personas, en los demás, aceptar, tener aceptación en nuestra vida. La humildad es aquella acción que nos hace arrepentirnos de cuando cometemos un mal, arreglarlo, repararlo, volver desde cero a empezar. Pero cuando nos llenamos del ego, nos basamos en nosotros mismos, en que no necesitamos ni del apoyo de los demás, ni del conocimiento de los demás, ni refugiarnos en nadie, y tampoco que necesitamos tener a nadie de nuestro lado, a nuestro favor, para así nosotros sentirnos poderosos de que con nosotros mismos somos más que suficientes. Y ahí es donde la persona se llena del ego, ahí es donde la persona empieza a realizar acciones, porque como esa persona ya no piensa en nadie, que a esa persona se le importa ya hacer cualquier acción que dañe a los demás, que no deje a nadie intranquilo, esa persona se dedica en vez de llevar paz, a llevarse la intranquilidad. ¿Por qué? Porque esa persona está lleno de su propio ego. Exacto. Wow, pero eso es terrible cuando una persona tiene su ego. Mira, para que tú puedas tener una mejor vida, tú tienes que no eliminar el ego, porque si tú no puedes eliminar el ego, no puedes eliminar el mal en ti, no puedes, porque eso está en ti, eso es naturaleza, ¿me entiendes? Pero sí lo puedes equilibrar, que el mal y el bien estén ahí mismo, mira, ahí, mitad y mitad. Entonces, que el mal y el bien estén ahí, porque quizás tú dices, wow, el mal que hay en ti fue producido por Satanás. No, jamás. El bien que hay en ti fue producido por Dios, tampoco. Es que el mal y el bien, cuando antes de que tú fuiste formado, que te voy a hablar por la Biblia, ya que nosotros hablamos mucho sobre esos temas de la Biblia, de esto, de religión y así sucesivamente. Cuando dice la Biblia, antes de que el hombre tomara la transgresión o hiciera la transgresión, dice que todo era perfecto, todo, no había de que bien, no había mal, no existía el bien ni el mal, pero sí existía un árbol que sí contenía el bien y el mal. No sabemos si fue un árbol de verdad, no sabemos si fue que tuvieron relaciones, no sabemos, porque simplemente la Biblia que dice un árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el mismo Dios dijo, no quiero que comas todavía. O sea, Él lo puso ahí para que el hombre comiera en un determinado tiempo. Pero Él le dijo, no lo comas ahora porque el día en que lo comas vas a morir. No lo coma ahora. Entonces, cuando el hombre comió, ahí inmediatamente se le introdujeron lo que es, ahí inmediatamente el hombre conoció lo que es el bien y el mal, que dentro de ti están, pero que todavía no lo habían descubierto. La Biblia dice que se le abrieron los ojos cuando comieron del árbol. O sea, en pocas palabras, ellos tenían los ojos cerrados antes de que ellos comieran. ¿Cómo ellos veían, varón? Ellos veían desde el ojo del alma. Desde ese ojo ellos veían. Ellos no conocían lo que era bien, no había espina, no había nada. Ellos no conocían el ego, no conocían nada de eso, porque todo era perfecto. Sí, ya que usted habló del equilibrio, en nuestra vida tenemos que equilibrar, porque cuando nos inclinamos, desde el principio hablé de la inclinación hacia el mal. Cuando nos inclinamos demasiado hacia una emoción, entonces hacemos un desequilibrio. ¿Por qué? Porque tener demasiado de algo afecta, porque todo el peso va sobre ese algo. Por ejemplo, si usted es una persona amorosa, o sea,
eh, de amor, no ame tanto. O sea, al Eterno sí, pero digo a una persona, si usted va a amar a alguien, que ese amor sea igual para todo el mundo. O sea, que ese amor que usted tiene para esa persona sea igual que para todo el mundo, porque ahí usted lo está equilibrando. Pero no se base solamente en el amor, porque si ama demasiado a alguien, por medio a ese alguien o a ese amor que usted tiene, va a cometer muchos errores, mucha falta, incluso a usted mismo se va a desvalorizar por el amor que le tiene a esa persona. Si usted es una persona muy buena, van a haber muchas ocasiones que usted por su gran bondad se va a ver en situaciones en la cual usted se va a despojar de cosas o de algo por medio a su bondad, que más adelante eso podría a usted afectarle a tal punto de que usted quisiese arrepentirse de ser tan bondadoso. O sea, por eso debemos de equilibrar nuestras emociones, equilibrar nuestras acciones. Si usted, lo que estudiamos la Torá, sabemos lo que es el árbol de la vida, que mi hermano Ambiori lo dijo. En el árbol de la vida ahí se encuentran las emociones. Hacia la derecha hay una clase de emociones. Exacto. Y hacia la izquierda hay una clase de emociones. Para poder estar bien con el Eterno, en el centro hay una unión, una sefiró, que es lo que une las emociones, que en unión forma otra emoción que va a la perfección del Eterno. Cuando esas emociones ambas se unen, se convierten en emoción perfecta, y esa es la que el Eterno quiere que tengamos, que es las emociones del equilibrio. Debemos equilibrar. Por ejemplo, en el entendimiento debemos de tener sabiduría también, porque si entendemos algo y no somos sabios, lamentablemente ese entendimiento no nos va a servir de mucho. Como por ejemplo, usted entendió algo, usted debe de tener la sabiduría de llevar ese conocimiento que usted aprendió, usarlo de la mejor manera posible, porque si usted usa ese conocimiento de una manera insensata, de una manera imprudente, lamentablemente ese conocimiento, en vez de usarlo para el bien, será para el mal. Nosotros tenemos que en sí saber equilibrar las emociones. Por eso la persona debe de documentarse un poco más con las escrituras, porque en las escrituras mayormente les recomiendo a la persona la Torá, que la Torá es un libro que nos enseña a equilibrar con el Eterno. Exactamente. Y otra cosa que quisiera decir es que acerca del Eterno, me gusta hablar mucho del Eterno, porque que nosotros estamos por el Eterno, ¿Y somos dónde, creación del Eterno. ¿Dónde habita el Eterno? Muchos dicen que el Eterno habita en el cielo, otros que en un trono, pero el Eterno mora siempre en nosotros. ¿Por qué? O sea, no hay un trono donde hay muchos ángeles a su alrededor, no hay tal cosa como nos lo han creído o como nos lo han pintado. Vamos a trasladarnos al mundo espiritual, al mundo del alma, porque eso que tenemos aquí es un avatar. Exacto, o sea, el alma, tu alma no tiene pie, no tiene mano, no tiene brazo, no tiene ojo, no tiene nada, es un espíritu. Es espiritual, porque el cuerpo que nosotros tenemos aquí es un vehículo, es lo que nos permite a nosotros movilizarnos aquí en la tierra, en este material. Es como una parte de este mundo, nuestro cuerpo. Exacto, por ejemplo, yo te lo voy a decir porque el mundo del cuerpo, o sea, de la formación, se habla del Nechamá, se habla del Briab y se habla del Nefer. El Nefer es lo que nosotros vemos ahora, la fisicalidad. El Nechamá es tu propósito de vida,
la Nechama fue que vino a cumplir un propósito en la vida del ser humano. Es como, por ejemplo, el Nechama es como el alma, como bien conocido como en las religiones, que es tu alma. El Ruach es tu espíritu, como mayormente lo conocemos en las religiones, pero cuando tú te vuelas de la religión a estudiar la Torá, tú te vas a dar cuenta de muchas cosas que no están compaginadas a lo que nosotros nos ha enseñado. Por ejemplo, el Nechama vino a cumplir una misión en este mundo. Muchos dicen que si tú no cumples esa misión, vuelve a reencarnar nuevamente para que tú cumplas ese propósito que hay. Entonces, el Nechama vino a cumplir un propósito. El Nechama no es católico, no es adventista, no es de ningún tipo de religión, tampoco es dominicano. Yo no soy dominicano. El Nechama que yo tengo no es dominicano. El Nechama que yo tengo es un propósito divino del cielo. Simplemente cogió este avatar. ¿Para qué? Para cumplir esta misión aquí en el mundo. Ok. Sí, exactamente. Pues bien, sí, nosotros tenemos en sí propósito para cumplir con el Eterno. Pero ese propósito lo podemos simplemente cancelar cuando decidimos no dejarnos. O sea, por ejemplo, una persona que decidió tomar un camino distinto al que tiene por dentro su pasión, que le apasiona, como por ejemplo una persona que eligió un camino porque en él encontró que se podría beneficiar más, que le podría dar más beneficio, ya sea económicamente. Esa persona lo que hace es que abandona su propósito del alma, abandona su Nechama. Exacto. Entonces esa persona no logra obtener éxito espiritual. Esa persona... Y mira, y te voy a decir, la persona, tú ves que hay personas, Hansel, que se mueren como de una manera, disculpe la palabra, pero como de una manera pendeja. Disculpe la palabra. Tú dices, wow, pero murió así, que sí o qué. Lo que pasa es que, mira, cuando tu Nechama no consigue cumplir el propósito que vino a buscar la tierra, la Nechama se desespera y quiere salir de ese cuerpo. Y por eso es que dicen que se murió de un infarto, se murió de esto, se murió de lo otro. ¿Por qué? Porque la Nechama está diciendo, pero ven acá, él lo que está es en las cosas terrenales. Él está lo que se preocupa más en su bienestar terrenal que en el bienestar mío. Entonces yo quiero salir de este cuerpo, quiero salir de aquí, quiero irme para venir a buscar otro avatar aquí en la tierra para ver si yo consigo mi propósito de vida. ¿Entiendes? Sí, hay muchas personas también que viven depresivos, personas que viven en estrés total en su vida, porque ellos están viviendo una vida en la cual ese no es su propósito de vivir. Tal vez hay doctores que ahora en día, cuando llegan a su casa o cuando están realizando su trabajo, se sienten deprimidos, se sienten que no están en el lugar que deben estar. Tal vez hay profesores que sienten lo mismo, tal vez así sucesivamente. Tal vez hay personas que son cantantes y su propósito tal vez no era ese. Y se deprimen también y así sucesivamente. Sí, porque es que pues, han elegido un Nechama que no es el de ellos. Exacto. Por ejemplo, había una muchacha, una niña, que esa niña era como jugando voleibol. Sí. Entonces esa niña empezó a hacer uno mortal para atrás, como de cosas de gimnasia. Entonces, el propósito de esa niña que vino a hacer aquí en la tierra fue de gimnasia, de ser bailarina, de ser esto, pero no de ser futbolista o otro deporte. Entonces hay gente que, por ejemplo, nosotros, mira, por ejemplo, Jonathan Piña dijo algo en su canal, que lo bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Lo bendecimos profundamente porque Él nos ha enseñado bastante. Él dice una palabra y Él dice que por ejemplo, si tu propósito es ir a Estados Unidos a encontrarte, por ejemplo, con José, tu propósito de vida es ir a Estados Unidos, encontrarte con José. Entonces, cuando tú vas a Estados Unidos,
Tú vas a Estados Unidos, tú dices, wow, ve los dólares, Dios mío, y empiezas a construir, empiezas a construir y te olvidas de que tu propósito es encontrar a José. Entonces, te olvida. Eres, por ejemplo, te vuelve funcionario, te vuelve un hombre poderoso, te vuelve un hombre, te dan la ciudadanía norteamericana, te dan todo. Pero después cuando tú consigas todo eso, va a venir aflicción a tu espíritu, va a venir aflicción a tu espíritu, ahí va a venir un colapso o puede ser que tú venga a la quiebra, puede ser que venga alguien y te traicione. ¿Por qué? Porque tu Nechamá te está diciendo algo, que busque a José y tú lo que está es en bienes materiales. Entonces, la Nechamá se va a sentir bien cuando tú encuentres a José, porque ese fue a lo que tú viniste a esta tierra. Y es así, amado. Entonces, finalmente, señores, busquemos ese propósito de vida. Busquemos que nuestro ego sea equilibrado, que sea equilibrado. Simplemente, Hansel. Exacto. Ángel. Debemos equilibrar ese ego, porque cuando solo nos enfocamos en los beneficios propios y ni siquiera en nuestro propio sentir, porque sabemos, hay veces que sabemos que no nos vamos a sentir a gusto haciendo o eligiendo una vocación, pero por medio al beneficio, al dinero, a la fama, lo tomamos. Lo tomamos, y es así. Y entonces, cuando llega todo eso, que llega la fama, por eso es que hay muchos artistas que con el tiempo muchos artistas que con el tiempo se sienten deprimidos, se sienten solos y quieren hasta dejar su mundo del artistaje por eso mismo. Por eso mismo, porque no encuentran su propósito de vida. Exacto. Así que, amado, Dios te bendiga y Dios te guarde. Compártelo con otro para que otro sea edificado. Bendiciones.